pero no están más. Claro, con la cable, LIC, todo eso, se rajaron todo. Bueno, vamos a hablar con Mercedes La Gellosa, con Silvina Batakis, con Martín Pollera. No hay ninguna letra que diga para producir. En la Argentina se habla de cosas financieras que están lejos de la gente. Es un país que no produce nada. No podemos. ¿Por qué? La verdad que, bueno, hoy la situación es muy preocupante. Se conocieron también los datos de crecimiento del Producto Bruto del segundo trimestre del año, con una caída del 4,2% respecto del año pasado, una inflación mayorista del 43%. Y esto, junto con todo este mapa de letras que se emiten desde el gobierno, pensando que todo se soluciona desde el sector financiero, lo único que hace es profundizar la segmentación en el sistema productivo argentino, y esto repercute muy fuertemente en cada una de las familias, porque la tasa de desempleo va creciendo, porque al mes cada vez le faltan más días, porque no hay salario que aguante. Y además porque bueno, hay un claro objetivo de mantener los salarios por debajo de la inflación. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora acaba de autorizar un aumento para el servicio energético del 24%, cuando sostiene que, por ejemplo, los docentes tienen que cobrar el 15%, y además en enero-febrero va a haber otro aumento del 16% ya autorizado por la gobernadora. Sí, por eso entonces parece que para algunos sí, para otros no. ¿Por qué no podemos producir? ¿Por qué el camino de la producción no es el que se toma? Tiene que haber políticas activas para producir. Y este gobierno, ni se menciona la palabra industria, acaba de firmar un contrato hace muy pocos días, hace 3 meses con el Fondo Monetario Internacional, donde la palabra industria no aparece, donde no aparece la palabra crecimiento, la palabra desarrollo tampoco. En la provincia de Buenos Aires hubo una ausencia de prácticamente un año del ministro de Producción. No les interesa el sistema industrial y las políticas activas para producir. Sí, agrego a lo que comentaba Silvina, vamos a terminar estos 4 años de gestión de Cambiemos, donde 3 de esos 4 años vamos a tener caída de la actividad económica, caída de la actividad industrial, fundamentalmente, como bien lo decía, con más de 90.000 puestos de trabajo destruidos en el sector. Y vamos, como decía bien Agustín, o sea, uno va mirando hacia atrás lo que fueron estos 8 meses, y lo puedo hacer también a lo que va a ser el resto del año. Y vamos a tener 30.000 millones de dólares menos que tenemos hoy en términos de reserva, una tasa de interés al 60%, una inflación del 45-50%, y lo que bien decían anteriormente, estamos reteniendo, de alguna manera conteniendo la inflación, porque el índice mayorista hace prever que los meses que vienen vamos a tener más inflación que los meses anteriores, es decir, vamos a tener una caída del salario. Es imposible pensar que vamos a terminar el año con alguna especie de recuperación para lo que viene el año que viene. Mercedes. Y en este escenario que contaban, digo, de tasa de desempleo alta, inflación alta, que no se ha dado en ninguna crisis en la Argentina, el gobierno plantea hoy un recorte del gasto público, que esto es recortar cualquier ayuda. Hoy estuve en el Congreso, donde se iba a ver una sesión por el Fondo Sojero, recordás que la otra vez lo hablábamos, y el gobierno pretende compensar eso con migajas, digamos, y eso son atender demandas sociales, que es a los ciudadanos, digo, más allá de pretender que este ajuste se municipalice o lo hagan los gobernadores. En realidad ataca a la gente, o sea, no está leyendo la economía real y los problemas que hay. Insiste, digo, por más de que hoy se mencionaba en el tema de cambios en el gabinete, el problema es el rumbo económico del gobierno. Y el gobierno está ratificado. Claro, y el gobierno insiste y lo ratifica, y plantea un ajuste brutal que van a empeorar todos estos indicadores. Claro. Y la gente está muy mal, la está pasando muy mal. Permítame que sume a la mesa, porque estamos hablando de provincia de Buenos Aires, con una situación complicada. Ya les contamos un acuerdo con los trabajadores de astilleros, Río Santiago, pero hay otras actividades que están en el reclamo, con medidas de fuerza, con paro. Pero quiero sumar a Juan José Baillo, diputado nacional del Justicialismo de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Para saber, bueno, este es el panorama de Buenos Aires, ¿qué está pasando en Entre Ríos? Y bueno, una situación similar. Hay una caída indudablemente del mercado interno, producto de la pérdida del valor adquisitivo del salario. Este es un gobierno que en este presupuesto que está mandando, que es el último que está mandando el presidente Macri en su mandato, debería reflejar a lo que vino a hacer. Quería hacer el supermercado del mundo, quería solucionar los problemas del poder adquisitivo del salario, sacar lo que son la retención a las ganancias, defender todo lo logrado, y la verdad que hemos retrocedido enormemente.
No hay políticas activas de crecimiento, no hay políticas de desarrollo, se basa todo en llegar a un déficit cero por el déficit mismo. Nosotros entendemos y creemos, estamos convencidos que eso achica la economía, al achicar la economía cae la actividad económica, cae la recaudación, por lo tanto vamos hacia más ajuste, es como el perro que se muerde la cola. Si acá no tenemos políticas sectoriales que atiendan a las economías regionales, ya sean por realidades territoriales, ya sean por segmentación en su tamaño, si no alimentamos el consumo interno, recuperando el poder adquisitivo de los salarios, me parece que vamos a seguir teniendo problemas. Además de la incertidumbre que genera el errático manejo que tienen de las cuentas públicas. No podemos predecir el valor del dólar día a día. No podemos saber la inflación proyectada que vamos a tener. Todo esto atenta enormemente contra las pymes, contra los sectores productivos y, en definitiva, contra el trabajo y la producción. En eso están todos de acuerdo, ¿no? Sí, El punto es qué se hace o qué camino ven ustedes que se puede tomar para ayudar a la gente. Sí, en primer lugar, hay una salida, siempre hay opciones. El tema es que... No, el presidente dice que este es el único camino. No, el problema es ese, que este gobierno está empecinado en reducir los ingresos de la población. Y esto lo que hace es atentar con ese dinamismo de la economía que se hablaba antes, ¿no? La economía crece porque consumen la población que vive en un país o porque exporta. Argentina no es una plataforma exportadora, todo lo contrario, cayeron las exportaciones 7,5% respecto del segundo trimestre del año pasado, y además de eso cae el consumo interno. Entonces, ¿por qué alguien querría producir en un contexto como este? Acá tenemos datos de la inflación mayorista, que también son importantes. Te sumo un dato, y ahora a ver qué dicen los economistas, pero te sumo el dato que salió hoy, el INDEC. Acordate que dimos la inflación minorista anteayer, que era 3,9% para agosto. Así es. 4,9% la inflación mayorista, más alta todavía, y acumula en los 8 meses que van del año, desde que empezó hasta el mes de agosto, 43,1%. Por eso cuando te hablamos de una inflación cercana a 50 para fin de año no es una locura. 8 meses la mayorista, 43,1%. En rojo, ¿lo viste? Porque es rojo esto. Sí, la verdad que es muy difícil también poder planificar desde una familia hasta una empresa cuando tenés estas tasas de inflación galopantes, así que muy complejo. Sí, agrego algo más que, bueno, ahora entra en discusión lo que es el presupuesto, claro, ¿no? El año pasado recordemos que el gobierno presentó un presupuesto con una inflación del 10%, después ajustó al 15%. Al día siguiente, sí. Al día siguiente, y ahora estamos hablando de números de 45, del 50%, y que ahora en el presupuesto 2019 están planteando una inflación del 25%. La verdad... que 23, en algunos decía hay 25. distintos documentos que dicen 25, bueno, 23. Exactamente, pero digamos, en cualquiera de los casos estamos pensando en reducir la inflación a la mitad respecto del año que tenemos. ¿Cuál es la inflación en Entre Ríos? ¿Cómo está el tema de la inflación en Entre Ríos? Y similar. La realidad productiva de Entre Ríos, que tiene muchas cadenas de valor y de sectores productivos, pero bueno, no puede escapar a lo que es la realidad macroeconómica del país. El tema del dólar, esta suba del dólar, donde tenemos los insumos fuertemente dolarizados y lo único que nos quedaban era el transporte y los servicios en pesos y la mano de obra. Al dolarizar la generación eléctrica, todo eso traslada el precio a todo lo que es el servicio eléctrico. ¿Va a votar a favor del presupuesto o en contra? Lo vamos a ver, lo vamos a evaluar. ¿No tiene todavía decidido? No, nosotros queremos agotar una discusión económica. Y después estará, que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos una mirada muy distinta del país, del modelo productivo que queremos, pero después está la evaluación política, entendemos nosotros cuál es el mal menor. Lamentablemente estamos en esa lógica de pensamiento, si dejarlo sin presupuesto al gobierno o no. ¿Alcanza eso? ¿Esa sería la lógica? A ver, ahí están todas las previsiones para que un país pueda funcionar sin tener ley de presupuesto, y de hecho en el año 2011 el gobierno funcionó sin ley de presupuesto. La verdad que yo creo que votar este presupuesto es votar más pobreza para la población. El presupuesto, la partida que más grande del presupuesto es los intereses de deuda. De esos son los claros ganadores del gobierno. Mucho más, digo, si uno se lo compara, el 3,3% del PBI es el porcentaje que se destina a gastos en servicio de deuda, y creo que es el... Ciencia y tecnología el 0,8%. Exactamente. Entonces, el gobierno, digo, pensando que nos paramos en tener una inflación del 50%, un desempleo que va a alcanzar el 12%, sobre eso
la única partida que aumenta en el presupuesto es los intereses de deuda. Sí, eso está claro. El punto es por eso si hay que darle sí o no este presupuesto, ¿no? al gobierno nacional. Pero bueno, Yo creo que es invotable el presupuesto. Es invotable, para otros hay que analizarlo. Bueno, están las posturas de cada uno de los lugares. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Llegamos a las 9 de la noche. Eso quiere decir que estamos en el momento final del programa por hoy. Porque hay otra historia, hay otra historia. Mañana a las 19. Hasta mañana. Chau, chau. Historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.